Listo, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. Les va a dar unas pequeñas palabras Luis Castro. Es quien representa la editorial Lucero Lozano. Luis, te voy a abrir tu micrófono para que puedas dar la bienvenida. Dame un Gracias. segundito. Adelante, Luis. Gracias. Maestros y maestras, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este esfuerzo por traer a la licenciada Esther López Portillo se lo debemos a Books2Go. Muy agradecido con Pepe Castro y con Luis Quirós que nos han apoyado en este pequeño taller que esperamos les guste, les sirva y pues el mensaje de todos, síganse cuidando por favor porque la salud es lo más importante que tenemos. Les agradezco su presencia y bueno, pues adelante entonces. Muchas gracias, Luis. Adelante, Luis. Muchas gracias, Luis Castro. Es un honor para nosotros que estés aquí en conjunto con Esther López Portillo. Les agradecemos también a los docentes que se hayan conectado a esta hora de la tarde, en viernes, porque ya es complicado, ya después de todo este confinamiento, pero bueno, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros para atendiendo esta invitación que se titula Leer y Escribir para la Escuela y la Vida. Nuestra ponente el día de hoy, algunos de ustedes ya la conocen porque ya ha tenido taller con nosotros a lo largo de nuestras 4 semanas de los maestros dejan huella. Esther López Portillo, ella es autora de diversos tipos de textos, libros de textos para educación básica, para el estudiante y el docente, en materias como ciencias sociales, geografía, historia, formación cívica y ética, español, educación socioemocional, así como artículos de divulgación de las ciencias sociales y didáctica de la lengua, guiones documentales, educativos, comerciales, entre otros. Tiene también investigación educativa, elaboración de contenidos y propuesta metodológica de diplomados y cursos presenciales y en línea para la capacitación y actualización de docentes y asesores de educación básica. Y pues también está como interviene en Timón Editores como asesora académica. Esther, pues te cedo la palabra, te agradecemos mucho también que estés de nuevo aquí con nosotros. Bienvenida y pues somos todos tuyos. Hola, pues muchas gracias primero a Books2Go, a ustedes, por supuesto, a Nueva Editorial Lucero por la confianza y a ustedes que nos acompañan también. Espero que el contenido de esta charla sea de utilidad y pues nos ayude a ampliar nuestra perspectiva sobre la lectura y la escritura. Pues si quieren empezamos, si ustedes me dan la luz verde. Adelante, Esther. Perfecto. Bueno, como ya dijo Luis, el tema de este pequeño taller, que es más bien una charla, es leer y escribir para la escuela y la vida. Como ustedes saben, la lengua es un instrumento esencial e imprescindible en el desarrollo de cualquier proceso de aprendizaje y para el conocimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque la lengua cruza todo el currículo. O sea, todos los maestros, decía Daniel Casani, que todos los maestros son maestros de lengua. Por ejemplo, en primaria, bueno, es más que obvio, ¿no? Que suelen ser escuelas unidocentes las públicas, aunque las privadas tienen un docente para cada asignatura. Pero en secundaria, todos los maestros, no importa que enseñen matemáticas, no importa que enseñen ciencias, son maestros de lengua. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la base de cualquier conocimiento, ¿no? Digamos, en las matemáticas, por ejemplo, tienen un lenguaje específico, un lenguaje especial. Sin embargo, a la hora de resolver un problema, el planteamiento viene escrito y además hay que poder interpretar ese texto escrito para poder resolver de forma adecuada el problema. También, para explicar cómo se llegó a una solución, por ejemplo, los estudiantes necesitan construir un discurso. Entonces, esto pasa en la escuela, pero pasa también en la vida. En la vida constantemente, desde la actividad más sencilla hasta la más compleja, estamos haciendo uso del lenguaje con sus 4 habilidades, ¿no? Estas 4 habilidades casi están en interacción permanentemente. Hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades que estamos poniendo en juego todos los días, no específicamente para hacer trabajos, por ejemplo, para hacer para tomar un recado, para hacer una lista,
para pedir algo que necesitamos. Entonces, de allí la relevancia, o sea, el poder entender que la lengua es más que una asignatura, es una herramienta que nos permite desenvolvernos de forma correcta y adecuada en nuestra vida cotidiana, más allá de las aulas, ¿no? Por eso la lengua es el elemento central en la formación integral de los estudiantes, como seres sociales que interactúan en un contexto social determinado, social y cultural. Esto es importante entenderlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, como las formas, las prácticas sociales para comunicarnos en la ciudad que en el campo, en el mercado que en la escuela. O sea, todo esto tenemos que ubicarnos en que los usos del lenguaje también dependen mucho del contexto y de la situación en la que nos encontremos. La importancia de poder entender y elaborar tanto discursos orales como escritos es lo que nos permite funcionar bien en la escuela, tanto en la escuela, o sea, en la escuela principalmente porque ahí se nos califica, se nos evalúa y además se nos forma, pero en la vida, ¿no? De cómo nos comuniquemos, de la forma en que estructuremos nuestros discursos y de la forma en que comprendamos a los demás, depende en gran medida como nuestra eficiencia, incluso relacional, ¿no? A ver. También necesitamos entender que la lengua es un elemento fundamental para la construcción de la ciudadanía y es una práctica cultural también que da acceso a todas las demás actividades humanas y además es una apuesta a la formación permanente de la alfabetización. ¿Qué quiero decir con esto? Para que nosotros podamos como ejercer nuestra ciudadanía, es importante, por ejemplo, bueno, aquí me quiero ir un poquito, regresar un poquito al enfoque, ¿no? Al enfoque que hay en educación básica. Como ustedes saben, venimos del enfoque estructuralista, donde lo importante era como la estructura de la lengua, ¿no? Ver las cosas de sintaxis, ortografía, redacción de una forma desarticulada. Luego pasamos al enfoque comunicativo y funcional, donde se ponía el énfasis en trabajar las habilidades de la lengua, hablar, escuchar, leer y escribir, de forma un poco desarticulada, digamos, o sea, trabajabas hablar, trabajabas escuchar, trabajabas leer y trabajabas escribir. Y pasamos al enfoque por prácticas sociales del lenguaje. Este cambio se hizo en 2006 en la reforma para secundaria. Y la relevancia de este enfoque, bueno, son dos. Son dos aspectos muy importantes. Uno, que se comprende que las 4 habilidades no se pueden trabajar de forma desarticulada. Siempre, 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 y sobre todo en la escuela, por ejemplo, cuando leemos, estamos haciendo uso de las otras 3 habilidades, ¿no? En este sentido, leemos, reflexionamos sobre lo que leemos y hablamos sobre lo que leemos, escuchamos lo que otros tienen que decir acerca de eso y a la vez, aunque no sea por escrito, producimos discursos sobre lo que, al interpretar, producimos discursos, ¿no? Sobre aquello que leímos. Igual pasa con cada una. Siempre este enfoque considera que el énfasis siempre está en una habilidad. O sea, podemos trabajar producción de textos. Sin embargo, todas las otras habilidades se tocan. Eso por un lado. Pero el segundo gran acierto es dividirlo en ámbitos. O sea, dividir el estudio de la lengua o el trabajo con la lengua en ámbitos. Entonces está el ámbito de estudio, el ámbito de literatura y el ámbito de participación social. Y cada uno de estos ámbitos trabaja textos y discursos específicos. Y en el de participación social es donde se pone mayor énfasis en la construcción de la ciudadanía. Entonces allí
podemos trabajar textos que tienen que ver, por ejemplo, con análisis de campañas publicitarias o de campañas políticas, o se pueden redactar cartas haciendo peticiones, o emitiendo opiniones, por ejemplo, a un diario por una nota que sacó, o a una institución por algún servicio que no se está dando de forma correcta, o reclamar algún derecho, o justamente analizar leyes y reglamentos. En fin, el lenguaje también nos sirve para eso, no solo para acceder a esos textos que nos forman como ciudadanos más informados y responsables, sino también para poder expresarnos, lo cual es muy valioso, ¿no? Y por otro lado, también, digamos que acá cuando dice, bueno, es una apuesta para la formación y alfabetización permanente, es un proceso que nunca termina, ¿no? O sea, es como el aprendizaje. Nosotros siempre vamos a estar aprendiendo más, conforme más vayamos siendo usuarios más competentes, vamos a necesitar mayores retos, vamos a necesitar como enfrentarnos a textos más complejos, a situaciones más complejas, y vamos a tener que encontrar las estrategias para poder solventarlas. Ahora, uno de los fines de la escuela, por lo tanto, es formar escritores y lectores competentes. Esto lo que implica es que sean personas capaces de leer y escribir diferentes tipos de textos en distintos soportes. Es importante desde la escuela que un estudiante sepa que no es lo mismo leer textos continuos que textos discontinuos, ¿no? Ya saben, los textos continuos son, pues, los cuentos, los artículos, todos estos textos que se leen de principio a fin. Los textos discontinuos son, por ejemplo, las infografías, las recetas, los folletos. Son textos que están como segmentados, y cada tipo de texto necesita una lectura especial, necesita una atención especial. Pero a la vez, cada tipo de texto para ser producido también necesita una forma especial de producirse. Y la escuela es la responsable de enseñar a los estudiantes a hacer esto, ¿no? Ay, perdón. Ahora, continuando con la misma idea, la necesidad es que ellos puedan reconocer las características de forma y estructura de diferentes tipologías, y además puedan no solo reconocerlas al leerlas, sino también al producirlas. Ahora, ¿a qué me refiero con las características de forma y contenido? Bueno, necesitan saber cuál es la utilidad de cada texto, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo está estructurado el contenido? ¿Qué tipo de contenido debe tener? ¿De solo texto? ¿Tiene también imágenes? ¿Qué función cumplen las imágenes? Además, en cuanto a la forma, necesitan conocer como todas estas cuestiones editoriales, ¿no? Digamos, el acomodo en la página, los recursos que utiliza, el paratexto, títulos, subtítulos, todo, si tiene portada, contraportada, o sea, todas estas cosas que tienen que ver con el texto y también con el objeto de lectura, necesitan conocerlo. Pero aquí hay otra cosa muy importante. Necesitan explorar modelos distintos, porque aunque los textos, según su tipología, tienen características, digamos, que son comunes a todos, no existe una única forma o una forma válida de que sea universal para escribir un texto. Voy, por ejemplo, un ejemplo. El cuento del dinosaurio tan famoso de Monterroso, que es un mini cuento, es tan cuento como el almohadón de plumas, ¿no? Sin embargo, tienen como características diferentes. O sea, si uno los ve, puede decir, no, pues este no es un cuento, este tiene 2 líneas, pero
pero este cuento tiene una anécdota, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre, tiene un personaje principal, tiene una historia que contar, tiene los elementos del cuento uno y otro, aunque uno sea muy pequeño y aunque el otro sea muy extenso. Por eso es muy importante que los estudiantes conozcan modelos distintos de una misma tipología y sepan, sí, eso, que existen elementos que son comunes a todos, pero que dentro de esa tipología también hay un universo y también hay múltiples formas de construir textos, ¿no? Y aquí, bueno, justamente estar en contacto con diversos modelos textuales facilitará que mejoren sus habilidades lectoras y que incorporen los elementos conocidos en la producción de textos propios. Entonces, mientras más contacto también ellos tengan con modelos distintos, más se van a familiarizar con estructuras, con formas de decir, con contenidos, y van a poder producir sus propios textos de manera autónoma, ¿no? Ahora, ¿qué es leer? O sea, digamos, una definición como bastante simple es interactuar con un texto para encontrarle significado y sentido. Eso es leer, ¿no? Leer no es solamente decodificar palabras, unirlas, no. O sea, es estar en contacto con un texto, es estar dialogando con un texto para encontrarle el significado y el sentido. Sin embargo, este significado y este sentido que cada lector encuentra depende de un sinfín de variables, que son su contexto, sus conocimientos previos, las otras lecturas que tenga, su propia situación, su experiencia, sus vivencias, incluso sus gustos, ¿no? Leer, una cosa muy importante de leer es que no solo es un acto que nos permite hacer esto, sino es también una forma de acceder al pensamiento de otros, no solo en este momento de la historia, sino de acceder al pensamiento de otros en otros tiempos, de conocer cuestiones que tienen que ver con cultura, con historia, con formas de ser. Es también algo que nos abre la imaginación, que nos muestra otros mundos, que nos permite aprender, conocer más del mundo y también conocer más de nosotros mismos. Pero aquí hay algo importante. Isabel Solé, que es una especialista, al final de la presentación les dejo unas recomendaciones de libros de varios didactas que seguramente ustedes conocen, como Daniel Casaño, Isabel Solé, Carlos Lomas. Pero Isabel Solé decía que en la escuela suelen clasificarse o categorizarse a los estudiantes en aquellos como de primera y segunda categoría, ¿no? De primera categoría los que les gusta leer y de segunda categoría los que no les gusta leer. Y es válido que no les guste leer. O sea, es válido que no les guste leer lo que nosotros como docentes pensamos que deberían leer, porque finalmente toda la gente, aunque parezca que no, lee, y toda la gente lee cosas muy diversas. No es lo importante que les guste leer. Desde la escuela lo importante es que los niños aprendan a leer, los niños y los jóvenes aprendan a leer, logren desarrollar estas habilidades que les permitan comprender los textos, tomar postura ante ellos, porque eso les va a ser útil para su vida académica y para la vida. Ahora, es un plus que les guste leer, ¿no? Es un plus que les guste hacerlo. En este sentido, les recomiendo, si pueden buscar, está en internet, hay un texto es un artículo del doctor Gregorio Hernández Zamora, que también es muy bueno en esto de la lectura, que se llama ¿Quién define lo que es leer? Y justo habla digamos, de lo políticamente correcto, desde lo que, digamos, la alta cultura indica o señala que es lectura y lo que no es lectura. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las estadísticas
que se hacen cada cierto tiempo en México de cuántos libros lee un mexicano al año, ¿no? Y salimos en promedio bajísimo. Sí, porque bueno, todo se enfoca en la literatura, pero por ejemplo, hay muchísima gente, y ustedes lo pueden ver antes de esta separación, que en el transporte público, por ejemplo, van leyendo historietas, van leyendo el periódico, y no importa, pueden ser textos que nosotros no consideremos que le aportan algo, o sea, un conocimiento valioso, útil, o no sé, a la gente. Sin embargo, al leer todos estos textos, las personas están poniendo en juego las mismas habilidades que pondrían en juego al leer un cuento de Julio Cortázar, por decir algo. Entonces, estas son consideraciones que en el aula son importantes. También acercar a los estudiantes a la lectura, igual motivarlos, ver sus intereses y buscarle por ahí, ¿no? Buscarle por ahí. Y sobre todo esto, es importante que desarrollen estas habilidades y si se enamoran de la lectura, mucho mejor. Pero como que el propósito principal es que puedan desarrollar estas habilidades de comprensión lectora. Ahora, ¿qué es escribir? Pues escribir es redactar cualquier tipo de texto con propósitos diferentes para un destinatario específico. Sí. Aquí hay otra cosa, tampoco no a todas las personas les gusta escribir. Sin embargo, es importante aprender a poder estructurar discursos y hacerlo de forma escrita. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un rato, ¿no? No solamente esto nos va a servir para los trabajos escolares, no solamente nos va a servir para las presentaciones, sino esto nos permite decir de nosotros mismos, por ejemplo. Nosotros podemos escribir un diario y estamos poniendo ahí en juego nuestras habilidades como escritores. Nosotros podemos hacerle una carta a un amigo y lo estamos haciendo. Nosotros en la vida cotidiana tenemos que escribir cosas tan sencillas como llenar, por ejemplo, una solicitud donde se requiere que además de comprender la solicitud, y esto es muy extraño, hay muchos errores o muchas fallas, por ejemplo, al llenar solicitudes. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo bien. Y bueno, y otra, lo que contestamos. Entonces, es importante que los estudiantes practiquen la escritura. La escritura también ha sido como romantizada, ¿no? Pareciera ser que escribir es un don y que solo está dado a aquellas personas que nacen como con ese talento. No. La escritura es una habilidad que se puede desarrollar y como toda habilidad se desarrolla con la práctica. Entonces, mientras más escribamos en la escuela, mientras más sometamos nuestros textos a la revisión de los otros, al comentario de los otros, mejor vamos a ser mucho más eficientes en este sentido, ¿no? Decía también Gregorio Hernández Zamora que ser un autor es justamente no es ser un autor como Vargas Llosa, o que claro que lo son, Octavio Paz, no. Ser un autor es ser alguien autorizado para decir, y todos estamos autorizados para decir. Y entonces es importante que los estudiantes reconozcan eso, que ustedes como docentes les puedan transmitir a los estudiantes que ellos están autorizados para decir y que lo que digan es válido y que es importante que desarrollen estas habilidades, no porque se quieran dedicar a la escritura, sino porque va a ser algo que les va a ser útil en la vida en diferentes ámbitos y contextos. Ahora, aquí creo que muchas veces como profesores buscamos el cómo, ¿no? O sea, es muy común que te digan hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pues sí, pero ¿cómo lo hago? Daniel Casani como que sintetizó cuál sería el proceso de la escritura. Entonces, él dice que primero hay que establecer el propósito, ¿no? Para establecer el propósito, primero necesito saber qué tipo de texto es el que voy a escribir, ¿no? Después, ¿para qué lo voy a escribir? Luego,
identificar a los destinatarios. No es lo mismo escribir, por ejemplo, un artículo de divulgación científica para niños que escribir un artículo de divulgación científica para colegas, ¿no? Para gente que se dedica también a las ciencias. Después hay que planear el texto, es decir, por ejemplo, si es un cuento, necesito hacer una especie como de escaleta o primero una pequeña sinopsis donde decir, bueno, quiero escribir un cuento donde mi idea principal o mi anécdota va a ser esta. Y entonces señalar qué es lo que quiero que pase en el inicio, en el desarrollo y qué quiero que pase en el cierre. Si voy a escribir, por ejemplo, un artículo, tengo que pensar cuál va a ser mi tema, cuáles van a ser mis subtemas, desde qué perspectiva lo quiero abordar o qué postura quiero tomar. Y luego entonces hacer la búsqueda y selección de fuentes, retomar la información que necesita y armar mi texto con la estructura igual de inicio, desarrollo y conclusiones, ¿no? Cierre y conclusiones. Después de la planeación viene ya la redacción, que sería la primera versión de mi texto. Después de la redacción, la revisión. Antes de someterlo a la vista de otros, es importante que los estudiantes aprendan a ser autocríticos con sus textos. Entonces, ya hice mi primera versión y parto a corregirlo. Como se supone que yo ya practiqué en la escuela cuáles son las características de... Perdón. ¿Cuáles son las características de los textos con los que estoy trabajando? O he visto muchos modelos. Entonces, primero yo lo reviso y intento ver que el texto, pues, primero que nada se apegue a las características de forma y contenido del tipo de texto que estoy haciendo. 2, que sea claro. O sea, que lo que estoy expresando sea claro, que se cumpla mi propósito comunicativo, que el lenguaje sea adecuado para el público al que me dirijo, que no haya redundancias, que no haya inconsistencias, que no haya contradicciones, que los recursos que utilice realmente estén apoyando el discurso, todo este tipo de cosas. Ya que lo sometí a mi revisión, luego entonces, esa sería mi segunda versión, ¿no? Luego entonces ya se comparte entre pares, porque hay que aprender, y este es un punto muy importante. Pasa muchas veces hasta con los adultos, necesitamos aprender a recibir la crítica del otro y a entenderla como algo que nos permite mejorar nuestro trabajo. Y esto solo se logra sometiendo nuestros productos, nuestros productos a la visión de los demás. Entonces, justo hacer énfasis en esto, en que los estudiantes sepan que van a someter sus textos a los ojos críticos de alguien más para mejorar, para garantizar que sus textos cumplan con aquello que se requiere, ¿no? Y esto además se hace con ciertos criterios. Es importante, como el resto de los estudiantes también son, digamos, lectores y escritores en formación, entonces es importante que como docentes establezcamos criterios, que extraigamos del tipo de texto que estamos trabajando, cuáles son las características que nos gustaría que se observaran. Y entonces, con base en eso, podemos construir una rúbrica, por ejemplo, que es lo más común, y que es lo más común y que suele ser lo más concreto, con estas características para que el estudiante que está revisando pueda como poner tachecito o palomita. Pero ojo con las rúbricas. Es muy importante que además en la rúbrica siempre haya un reconocimiento del trabajo hecho por el otro, ¿no? Y que entonces el que está revisando pueda comentar qué cosas le gustaron y qué cosas se podrían mejorar, ¿no? En el texto, además de la rúbrica. Después, claro, cada autor, y eso es algo que es también parte importante en la formación de escritores, es que cada autor tenga
el criterio para poder elegir de esas correcciones cuáles son las que aplico a mi texto, pero que lo pueda hacer como sin apasionamiento, aceptando y reconociendo lo que sí está de acuerdo y lo que podría mejorar su texto, y dejando de lado lo que no. Por último, ya es la edición, y que esta es una parte que es muy importante, porque la edición es ya, digamos, la versión final, la versión acabada, pero que en la escuela lo que sería muy valioso es que estos textos que producen los estudiantes pudieran tener circulación, aunque sea al interior de la comunidad escolar. ¿Para qué? Para tener un sentido mayor, para que siempre sacar nuestros productos y que los puedan ver otros y que otros y poder recibir comentarios sobre ellos y no se queden ahí guardados. Incluso puede quedarse en el salón formando una antología, construyendo periódicos murales de aula o utilizando el periódico mural, buscando estrategias para que tengan una salida y puedan ser vistos por otros, ¿no? Esto sería el proceso de producción de Daniel Casani. Y llegamos como a la parte que ya sería como lo que resumiría cuál es el equipaje del lector escritor competente, ¿no? El primero, y que es el que hemos estado como hablando, es leer y escribir diversos tipos de textos en distintos soportes. Y entre estos se encuentran, y ahora más que nunca con esta contingencia, también los medios electrónicos. O sea, sabemos que los estudiantes pueden hacer uso de las redes sociales a partir de los 13 años. Si hay profesores de primaria, aunque esta charla es más enfocada a secundaria, sin embargo, desde primaria aplica lo mismo que hemos estado diciendo. Es muy común que los estudiantes con que tengan cualquier dispositivo, ellos acceden. O sea, ellos, si tienen un teléfono, son muy hábiles, son nativos digitales, luego entonces, ellos acceden a las diversas tecnologías y por tanto a los diversos discursos y textos que se dan en estas tecnologías. Entonces, es importante que ellos sepan cómo también cambia. Hay muchas críticas y esto es algo importante. Cuando surgieron los mensajes de texto que costaban, fue un escándalo, ¿no? Para mucha gente que se dedica a la enseñanza de la lengua, porque decían, es que el lenguaje se está deformando. Ya la gente escribe con contracciones, cambia unas letras por otras, ponen en quiero en vez de poner la Q y la U, ponen quiero con K, y aquí hay que ser como mucho más flexibles y entender que el lenguaje se adapta al medio. Al principio era porque cada mensaje costaba, luego entonces, pues mientras más contracciones se hicieran con el lenguaje, pues más amplio podría ser el mensaje, ¿no? Ahora no cuesta, pero por ejemplo, tienen otros recursos. En una comunicación, por ejemplo, por WhatsApp, se tienen iconos, también se puede abreviar porque la gente escribe a prisa. Eso no pasa nada. Hay que entender que el medio, el mensaje siempre se adapta al medio. La forma como se estructura el mensaje se adapta al medio. El problema sería que, por ejemplo, ustedes les encargaran una reseña y les entregaran la reseña con emoticones y contracciones, y ese sí sería un problema. Pero es importante eso. Reconocer también como docentes que los estudiantes utilizan el lenguaje de una forma distinta en sus redes sociales, que en sus trabajos escolares, que en los mensajes, y que está bien, que no está mal, porque muchas veces esto se sataniza a una hora, ¿no? Dicen, no, es que como los adolescentes o los niños, como escriben, porque escriben como escriben en su Facebook, y no es así. O sea, un lector competente
Y un escritor competente sabe eso, sabe que en Facebook se puede dar el lujo de escribir de una manera porque no tiene como que cumplir con todas las condiciones que sí tiene que cumplir, por ejemplo, en un trabajo académico, ¿no? Entonces, darles también esta libertad y este crédito. Y claro, eso sí, si vemos que nos entregan la reseña de la que hablábamos, como si estuvieran escribiendo un post de Facebook, pues entonces, o un meme, pues entonces sí habría que, pues que corregir, ¿no? Que acompañarlos en esa corrección. El punto número 2 del equipaje del lector, el escritor competente, es ubicar, reconocer y saber moverse en los lugares de lectura. Un lector escritor competente sabe moverse tanto en la biblioteca, en ferias de libros y también en internet. Esa es una cosa muy importante. O sea, ahora que las bibliotecas, digamos, por ejemplo, a mí me gusta un autor, ¿qué es lo que antes que hacíamos? Pues si me gustaba un autor, podría ser que fuera a la librería o iba a la biblioteca. Ahora basta con googlearlo y lo encuentro, puede ser que encuentre PDF suyos gratis, o si no, puede ser que encuentre videos donde él habla de su obra o un montón de cosas. Entonces, es importante que los estudiantes aprendan también a moverse de una forma responsable y eficiente para ellos en Internet. Cómo hacen sus búsquedas, cómo hacen su selección de textos, y eso pues ustedes como docentes pueden ayudarlos, ¿no? Pueden ayudarlos a identificar qué sitios son seguros, qué sitios son veraces, qué sitios tienen un respaldo académico, y hay un montón de repositorios en la red donde ellos pueden acceder a lecturas muy diversas, ¿no? Que van desde textos clásicos hasta historietas, novelas gráficas, lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden encontrar en la red. Y un lector, escritor competente sabe hacer eso. También un lector y escritor competente sabe conocer y ubicarse en los objetos de lectura. Y los objetos de lectura son los textos, y son los libros, y son, por ejemplo, los blogs. Entonces, esto se pega con lo que decíamos hace un rato. Cuando yo conozco un modelo, cuando yo conozco un soporte, sé cómo moverme. O sea, sé si eso necesita una lectura profunda o si basta con hacer una lectura rápida. Reconozco cuáles son sus indicadores. Sé que, por ejemplo, en algunos textos me puedo saltar el abstract, por decir algo, y me puedo ir directamente siguiendo los subtítulos a la parte que me interesa. Entonces, un lector, escritor competente sabe hacer eso, y eso se puede fomentar desde la escuela. No siempre es necesario leer todos los textos de principio a fin. No, decía Daniel Pena que en los derechos del lector sí pueden encontrar también en internet son los derechos del lector, y son 10, y uno de ellos es poder saltarse partes, dejar el texto inconcluso, e irme directamente como a la información que necesito, ¿no? En el caso que quiera recuperar información. También el lector puede elegir la modalidad de lectura adecuada al tipo de texto y al propósito. Y con modalidad de lectura me refiero a lo que les hablaba hace un rato, o sea, desde leer el texto continuo hasta leer fragmentos, o leerlo en voz alta, leerlo de forma silenciosa, compartir la lectura con alguien. El lector y escritor competente interpreta el texto, perdón, que es lo que hablábamos al principio. Pues, lo interpreta, lo comprende, pero además puede crear vínculos con otros textos, puede crear vínculos con otros recursos que no son textuales. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, puedo crear vínculos entre ese libro y una película, por ejemplo, ¿no? Y también el lector competente
puede reconocer las intenciones. Es muy difícil saber cuál fue el propósito de un autor al escribir un texto, pero sí ciertamente hay una intención en el texto. O sea, cada texto tiene una intención y cada texto nos quiere como convencer de algo, por decirlo de algún modo, no en un mal sentido, sino cada texto nos quiere llevar a un punto, ¿no? El lector competente puede o hace el ejercicio de identificarlo y también puede como contrastar esto con lo que él piensa, pero también con otras posturas, con posturas que pueden ser diferentes o contrarias. Y con eso reforzar, reformular, enriquecer o replantear de plano su punto de vista, ¿no? También un lector escritor competente reconoce las prácticas personales de lectura y escritura y las confronta con las de otros. Y esto tiene que ver con la metacognición, ¿no? ¿Cómo son mis procesos? ¿Yo cómo hago esto? ¿Cómo lo hacía antes? ¿Cómo he avanzado? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué pasos seguí? ¿No? Entonces, acá vienen estas preguntas. ¿Cómo leo? ¿Cómo escribo? ¿Qué estrategias de comprensión utilizo? ¿Cuáles de producción? O sea, reflexiona sobre su propia práctica con el fin de mejorarla. Y les digo, más allá de que esto les guste, les apasione o no, entendido principalmente como una herramienta. Y por último, establece proyectos de lectura y escritura individuales y colectivos, más allá de lo de la escuela. Y en este caso, casi siempre tiene que ver con sus intereses. Y desde hace varios años, desde los 90 empezó, finales de los 90, una cosa que se llama fanfiction y que yo les sugiero que consulten o que indaguen al respecto, porque es una forma muy interesante de construcción colectiva que une, que vincula perfectamente la lectura y la escritura. Les explico qué es brevemente si no lo conocen. Digamos, de las sagas, por ejemplo, Harry Potter, Crepúsculo, todas estas, hay, y que también entran series, por decir algo, Juego de Tronos o todas estas series que han sido muy famosas, los fans se unen en sitios de internet y entonces resulta que, por ejemplo, no están de acuerdo con el final o con algo que pasó en la historia. ¿Y qué es lo que hacen? Construyen sus historias alternativas y las publican. Y entonces se vuelven comunidades de lectores que se unen, pero que también son escritores al mismo tiempo. Entonces, este es un fenómeno muy interesante que creo que da para poderse bajar a la escuela, que podría aterrizarse a la escuela considerando los intereses de los estudiantes y sus gustos. Esto sería hasta aquí el equipaje que necesitaría, ¿no? El lector y escritor competente. Y ya, bueno, por último, pues el propósito es que los estudiantes desde la escuela puedan comprender que leer y escribir tienen diversos fines y utilidades, como entretenernos, comunicar de nosotros mismos, conocer, imaginar, resolver dudas, clarificar ideas, hacer peticiones, quejas, propuestas o denuncias ante autoridades o instancias públicas y privadas. O sea, que ellos sepan que esto va más allá de entretenernos o de pasar un buen momento, que esto es realmente útil, que esto es realmente algo que es significativo para la vida y que les va a permitir estar más armados en cualquier ámbito y en cualquier contexto, ¿no? Ahora, me gustaría, antes de pasar a las preguntas, explicarles. Bueno, ustedes conocieron a Luis al inicio. Él es, pues, de Nueva Editorial Lucero.
y me mandó sus libros para esta plática. Me mandó algunos de sus libros y me gustaron mucho y les voy a decir por qué. Estos que yo tengo aquí, y ahorita se los muestro, son para secundaria. Voy a empezar por estos, ¿no? Estos tres, miren, se los voy a poner. Estas son competencias en lectura y redacción, taller de redacción y ortografía, y, no sé si los ven bien, y ortografía activa. Voy a hablarles brevemente de estos antes de la lectura. ¿Cuáles son los mejores libros para ortografía, no? En el mercado hay un sinfín de libros. La verdad es que puede ser cualquiera. A mí lo que me pareció un acierto de estos libros y que es algo que no he encontrado muchos. Bueno, claro, la maestra Lucero Lozano es una autoridad, ¿no? O sea, ella tiene como toda la experiencia en esto, es de las pioneras en trabajar la ortografía y la redacción. Pero ¿cuál es el acierto que yo le veo? Que aborda la ortografía y la redacción incorporada al texto, o sea, en ningún momento se desarticula de los textos. Es muy difícil aprender ortografía cuando, por ejemplo, nos enseñan reglas, normas y demás, y después eso tenemos que aplicarlo a un texto. Eso es descontextualizado. Eso no nos ayuda. O sea, aprendernos una regla no nos ayuda a aprender a escribir correctamente. Decía Daniel Casani en esto del proceso de producción, que en el momento en que estamos revisando y corrigiendo, que hacemos nuestra propia revisión, ese es el momento en que tenemos que trabajar la ortografía. Lo estamos haciendo con un texto real, con una producción real, en una situación auténtica, ¿no? Y ese es el valor que yo le encuentro a estos libros, que ponen ejercicios, son muy prácticos, pero siempre está vinculado con el uso de textos. Entonces, principalmente, esa es como la mayor virtud. Me parece que son un complemento pues muy adecuado a los libros de secundaria, donde, como ustedes saben, la ortografía se trabaja así y muchos maestros echan de menos esto que sea mucho más explícito, ¿no? Que se aborden reglas, normas y demás de forma más explícita. Estos libros lo tienen, pero además lo tienen de una forma en que logra hacerse vinculado siempre al texto, ¿no? Y por otra parte, están estos libros que son de lectura, son 6 libros, lecturas para adolescentes, y son para trabajar la comprensión lectora. Y además de que están bien bonitos, están muy bonitos, me encantó como la selección, de verdad que son unas antologías muy bien cuidadas, la selección de autores. Entonces pueden encontrarse con que está, por ejemplo, Bruno Traven, pero también tenemos a Norma Román Calvo. O sea, hay como autores que son de diferentes tiempos, de diferentes nacionalidades, y que además tocan temas o abordan temas que son de interés para los adolescentes. Es una buena forma de aproximarlos a la literatura. Como ven, aquí son 6 libros y todos ellos son como antologías breves que tienen ejercicios de preguntas de comprensión lectora que están apegadas a los estándares de PISA, ¿no? Y evalúan las mismas cosas que se evalúan en PISA. Entonces, me parecen valiosos esos materiales. Ustedes pueden entrar a la página de la editorial, que está acá más adelante, y conocer un poquito más de ellos. De hecho, en esta página, la maestra Lucero explica un poco más como la naturaleza de sus series y la estructura y por qué las hizo como las hizo. Entonces, me parece que sería pues muy valioso que se dieran la oportunidad de explorar estos materiales. Y pues, bueno, por mi parte sería todo de exposición.
Estoy lista para preguntas, comentarios o lo que quieran.